Bueno, muy bienvenidos a todos, para los que están acá presenciales y también para los que después nos van a estar viendo a través de una pantalla. La verdad que es una alegría como iglesia poder estar acá, y como iglesia es el deseo de nosotros que podamos alabar, podamos participar, compartir. Pero ¿sabes qué? El deseo de la iglesia por sobre todo es que hoy vos puedas tener un encuentro con Jesús, puedas tener un encuentro con Dios transformador. Y ahí mismo te voy a pedir que me acompañes a Lucas capítulo 8. Y también vamos a ver un encuentro transformador en la palabra de Dios. Lucas 8, 22. Ahí mismo dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Lucas 8, 22. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó, dice, una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y si seguís leyendo, llega al lugar de los Gadarenos y les sale al encuentro un endemoniado, gritando, y se postra delante de Jesús. Y Jesús lo liberta, y el que estaba desnudo, el que estaba con cadenas, termina sentado en su juicio cabal a los pies de Jesús. Y vamos a cantar hoy del poder de Dios, de ese poder transformador que solamente podemos encontrar en Él. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Hace mucho que no nos encontramos acá, así que me imagino que vamos a cantar con toda a Dios.
pie, Jesús cruzó el lago y se encontró con este hombre. ¿Y qué trajo a su vida? Libertad. La libertad que nosotros un día pudimos conseguir con un encuentro transformador con Dios. Porque Dios cruzó todo, Jesús cruzó todo, vino desde el cielo. ¿Sabes para qué? Para encontrarse con vos. El endemoniado nadie lo conocía. Jesús sí, y se encontró con él. Así que vamos con la siguiente canción que dice, hay libertad. Para mí ya no hay condenación, hay
Iglesia, ¿cómo andan? Qué gusto es poder verlos. Qué gusto es poder adorar a nuestro Señor. Qué gusto es que lo podamos hacer como iglesia. Es un honor para nosotros poder hacerlo. Me gustaría compartir unos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lo leemos. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí nomás la palabra. Tres personajes en esta corta historia: Jesús, Marta y María. María recibe al Señor Jesús y se empieza a preocupar en todos los quehaceres que tenía por hacer. Y María se sienta a los pies del Señor Jesús para escucharlo. Yo decía que puede haber dos tipos de personas en esta mañana que estemos aquí. Una, que seamos como Marta, que estemos preocupadas en tantos quehaceres. Después que salimos de acá, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Podemos estar pensando mientras estamos en este lugar en el trabajo, podemos estar pensando en el dinero que no alcanza, podemos estar pensando en las enfermedades que tienen nuestros seres queridos, en las obligaciones que tenemos que cumplir. Podemos estar pensando en muchas cosas, pero el Señor Jesús no quiere eso. Quiere que estemos pensando en este momento especial que vamos a pasar. Quiere que seamos como María. Él quiere que estemos a sus pies, escuchando su palabra, escuchando lo que Él tiene para decirnos. Él dijo en su palabra que cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, cuánto el Señor desea este momento en el cual Él nos manda que le recordemos, en que hagamos memoria de Él, poder adorarle. Ese es el espíritu que tiene que haber en nuestro corazón, en nuestro interior, el poder adorarle, el poder servirle, el poder cantarle, el poder alabarle. Qué privilegio que tenemos nosotros hoy de como iglesia estar a los pies de Jesús, como María. Ahora vamos a participar de estos símbolos, que podamos hacerlo con un corazón de adoración, que podamos participar del pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesús y el vino que simboliza la sangre, que podamos recordar aquella cruz donde sangró y murió Jesús, y Él lo hizo por amor de nosotros. Oramos. Padre bueno, amado Dios, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar hoy en el templo. Muchísimas gracias, Dios, por poder adorarte. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por haber muerto allí en la cruz por cada uno de nosotros, por haber ocupado nuestro lugar, ese lugar de muerte que nos correspondía a nosotros. Muchísimas gracias por habernos liberado. Muchísimas gracias, Señor, por este pan y por este vino. Y te pedimos que los bendigas y que al participar lo podamos hacer dignamente. Te alabamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Participar, ponete de pie.
Hola. O se achicó el púlpito o pegué el estirón. Quiero pensar por la fe que a los 55 años por fin pegué el estirón, fíjate. Pero no, me está corrigiendo el Manu que no es el púlpito el que está. Bueno, muy bienvenidos. Es una felicidad, es un gozo real el compartir unos con otros, ¿no? Le decía a los chicos antes de empezar, el cantar juntos, ¿no? Es una actividad celestial, ¿no? Ustedes saben que en el cielo no predicaremos, no habrá falta de predicar. En el cielo no vamos a hacer oraciones, vamos a hablar con Dios cara a cara. En el cielo no ofrendaremos, tenemos todo lo que necesitamos. Pero en el cielo sí cantaremos. Entonces, cada vez que cantamos, estamos en el cielo. Estamos haciendo una actividad que siempre haremos porque Dios se complace en habitar entre las alabanzas de su pueblo. Así que para mí, y en especial, ese es el momento sublime, ¿no? Escuchar y ser parte de una nota de cada voz que se eleva en una ofrenda que llega hasta el mismo trono de Dios y desde donde Dios desciende para estar con el hombre pecador, las alabanzas de su pueblo. Y estamos viendo el Salmo 91. El Salmo 91 también es una canción. Por eso me gozo en compartirlo. El Salmo 91 ya empezamos a hablar en otro domingo anterior y estamos viendo, encontrando, descubriendo en este Salmo 5 cerrojos de seguridad. Y hemos titulado esta serie La pandemia y el Salmo 91, como contrarrestando. Y hemos visto la primera parte ya y hoy vamos a ver el segundo, este es el segundo mensaje del Salmo 91. Y vamos a hacer algún repaso sobre cosas que vimos. Bueno, en la primera reunión que tuvimos hablamos de la introducción al Salmo y también dimos el primero de los cerrojos. Es decir, el Salmo está hablando de habitar bajo el abrigo, bajo la protección de Dios. Y entonces descubrimos que había ahí 5 cerrojos de seguridad. Y el primero de los cerrojos era la seguridad de sus plumas. Y aquello tenía que ver con el hábito de confiar en sus ojos. Y hablamos en ese primer momento de que, claro, como los pichones debajo de su mamá, de las alas, ellos están ahí en la oscuridad, no ven nada, tienen que confiar en los ojos de su mamá. Y así nosotros, debajo de las alas de Dios, en la oscuridad de la intimidad, en su relación, tenemos que confiar en lo que Él ve como peligro, en lo que Él dice acerca de nosotros y de todas las cosas. Es el hábito de confiar en sus ojos. Y así vamos a jugar con esta palabra del hábito, que es una repetición, un acto que nosotros hacemos una y otra vez, hábitos piadosos, con el tema de habitar bajo el abrigo de Dios. Es decir, esto me da una afirmación, es decir, si yo practico hábitos piadosos, evidentemente estoy dentro de la protección de Dios. Y hoy vamos a ver la seguridad de su palabra, y es el hábito de confiar en su boca, de confiar en lo que Él nos ha revelado. Y después tenés ahí lo que vamos a seguir en otros próximos domingos viendo. Y entonces vamos a ver la seguridad de su palabra. El Salmo 91, habíamos quedado en el versículo 4, en la primera parte. Y ahora, en este tema de la seguridad de su palabra, vamos a empezar en el versículo 4, pero en el último párrafo, en el B. Dice ahí la palabra de Dios: escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y entonces la primera frase que aparece ahí dice: escudo y adarga es su verdad. Ahora, es muy extraño, es casi único en la Biblia. Es inusual que la palabra de Dios esté comparada con un escudo, porque ¿qué es más común que la palabra de Dios se compare? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos con la palabra de Dios? Que tenemos la espada.
Y entonces te dicen, no podés salir sin tu espada, tenés que llevar tu espada a todas partes. Recuerdo cargando nafta, un muchacho que estaba cargando y yo tenía la Biblia, siempre tengo una Biblia de reserva atrás, y cargando nafta me dice, ¿está filosa? Y yo decía, ¿qué filosa qué? Claro, era creyente, me estaba diciendo, ¿está filosa la espada? Y entonces todos tenemos el concepto de que la Biblia es una espada, porque Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que la espada, o sea, es la palabra del Espíritu, es la palabra de Dios. Y la espada es un elemento de ofensiva, un elemento de ataque, un elemento para irrumpir en las filas del enemigo. Ahora es extraño que en este pasaje, y en este único pasaje, la palabra de Dios está comparada con un escudo de protección, ¿no? Y es verdad porque entonces la palabra de Dios está comparada con un escudo y con una adarga, ¿no? Si vas al diccionario común, la adarga te va a dar como que, porque la palabra adarga en castellano viene de la Edad Media y significa un escudo redondo y pequeño. Pero esta palabra en hebreo no está hablando de un escudo pequeño, ya nombró el escudo antes. Y adarga está hablando de una protección que se ponía alrededor el soldado, ¿no? Spurgeon dice, era una malla, una cota metálica, ¿no? Y entonces, si se puede ver, esa es más o menos la idea, ¿no? Donde yo trabajo en un frigorífico, los que trabajan con cuchillos, los despostadores, ellos usan un delantal con este material justamente para protección, ¿eh? No para protección de que te mate otro compañero, que bien podría matarte, pero en realidad es una protección para no herirse uno mismo, para no lastimarse uno mismo. Y entonces es interesante que la palabra de Dios sea un escudo para defendernos de algo exterior. Y en esto vemos, la idea la vemos reflejada en Mateo capítulo 4, cuando Satanás ataca a Jesucristo y Jesucristo se defiende con un escudo y usa el escudo de la palabra, diciendo, escrito está. Y cada vez que Satanás ataca, él pone el escudo y dice, escrito está. Y usa la palabra para defenderse de los ataques exteriores. Pero a veces nosotros tenemos que tener la palabra siendo tan parte de nuestra propia médula, que podamos defendernos hasta de los ataques de nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos nos herimos, nos bajoneamos, nos insultamos. ¡Ay, qué torpe que soy!, por decir lo mínimo. Y entonces tenemos que estar protegidos con la misma palabra en nuestras propias heridas. Y claro, este tema de este delantal metálico, ahí es impenetrable. Y espiritualmente, ¿a qué podría ser impenetrable? Y bueno, la palabra de Dios, cuando lo tenemos y cuando estamos en defensa del diablo, se hace impenetrable a las dudas. Impenetrable a las dudas. Es decir, no tenemos que dejar que adentro de nosotros aniden las dudas, porque entonces va a venir todo un proceso que sigue, ¿no? A ver si... Ahí está. Cuando se generan las dudas, viene después la desobediencia y continúan los miedos. Este es el proceso que ocurre con el hombre cuando pecó en Génesis capítulo 3. El hombre dudó por una incentivación del diablo, le hace dudar sobre la palabra de Dios. Después de la duda viene en el proceso la desobediencia, peca y como consecuencia lo primero que tiene es miedo. Dice, se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque tuve en miedo, dice Adán. Y entonces ese es el proceso cuando nosotros permitimos que entren en nosotros y nos afecten las dudas. Viene entonces después, posterior, la desobediencia y después los miedos. ¿Qué tema los miedos en este tiempo de la pandemia, ¿no? A veces te acercás a un hermano y querés abrazarlo y cada vez se aleja más y dice, vení, correme. Pero la verdad es que nos ha afectado a todos. Pero tenemos que usarlo y ponernos esta cota, si es que nosotros estamos bajo el abrigo de Dios. Ahora dice la Escritura, escudo y adarga es su verdad, ¿no? Es su verdad. Para los antiguos esta frase no significaría otra cosa que un sinónimo, su verdad, de su palabra, de sus testimonios, de su ley, de la Biblia.
Pero si hablamos en términos modernos y como piensa el hombre actualmente, también lo entendería y hasta de otra manera. Decía, es en su verdad, no es en mi verdad, es en la verdad de Dios. Saben que en filosofía te enseñan que la verdad no es un tema que puede ser absoluto. Es decir, la verdad no puede concebirse de una forma absoluta porque nadie tiene todo el conocimiento. Es decir, todos nosotros conocemos algo acerca de todo, pero no conocemos todo acerca de ninguna cosa. ¿Alguien me entendió? No. Por ejemplo, digamos que tenemos un médico clínico y él conoce un poco de todo, ¿no? Pero hay un médico, ese mismo médico luego se especializa, y es un médico neurólogo como tenemos en la iglesia, y está especializado en una materia. Ahora, sabe mucho sobre una materia, pero no sabe todo, ni siquiera sobre esa materia. Tiene que seguir estudiando, tiene que seguir especializándose, y aunque lo supiera todo sobre ese tema, no sabe el resto de las cosas. Y entonces dicen en la filosofía que la verdad es distancia momentánea, es decir, la verdad es momentánea hasta que aparezca alguien que diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, una verdad establecida era que todo el universo giraba alrededor de la Tierra porque había una evidencia sobre eso. Y eso se llama correspondencia, es decir, si yo digo algo y lo demuestro, eso es verdad. Por ejemplo, si yo digo, la nieve es blanca, y vamos y vemos y tocamos ahí que la nieve es blanca, entonces eso es verdad, hay correspondencia. Y la gente decía, bueno, todo gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, miramos el Sol y el Sol está girando, sale de un lado, se pone en el otro, pasa lo mismo con la Luna, evidentemente, pero vino alguien después y dijo, no, todos estamos girando alrededor del Sol. Y entonces la verdad se transformó en una verdad temporaria, hasta que alguien dijo una cosa diferente. Porque no tenemos no tenemos todo el conocimiento, sino apenas un conocimiento. Eso también se traduce en la verdad de perspectiva. Es decir, todos tenemos un punto de vista diferente sobre las cosas. Y entonces la relatividad moderna dice, bueno, eso es tu verdad. Pero yo tengo mi verdad y Dios tiene su verdad, porque Dios mira las cosas desde arriba y cada uno tiene su verdad y ninguno está en la mentira. ¿Me seguís? No. Vamos a un ejemplo. Vamos a imaginar que ponemos una mesa en el medio del salón y aquel niño travieso que está ahí, yo lo ato en la mesa y lo pongo paradito ahí. Tomamos un papel y un lápiz todo y decimos, bueno, vamos a dibujar a aquel niño. Y le digo al Manu que se tire abajo del piso para dibujarlo y llamo a otro de los muchachos que lo dibuje desde arriba en una escalera. Todos dibujamos al niño, algunos lo van a dibujar de frente, yo lo voy a dibujar de espalda, otros lo van a dibujar de un perfil, otros del otro de arriba, otro lo va a dibujar de abajo. Y cuando juntemos todos los dibujos son diferentes. Y podríamos pelear, no, este es el niño, no, este es el niño. ¿Y quién tiene razón? Todos. Todos tienen razón porque tienen una parte de la verdad, tienen una porción de la verdad, es su verdad. Pero lo maravilloso es que Dios tiene todos los puntos de vista, porque en Él andamos, nos movemos y somos. Él no solo nos puede ver desde abajo, desde arriba, desde los costados, Él nos ve hasta desde adentro. Él tiene todos los puntos de vista posibles, es por eso que la verdad puede ser absoluta en Dios. Es su verdad y es la verdad. De suyo cuando Él habla, porque Él puede verlo todo y desde todos los ángulos. Y entonces su verdad se transforma en la única verdad y la verdad absoluta. ¿Cómo podemos tener seguridad en esto? Bueno, la confianza plena se otorga a la palabra dada si se asienta en la veracidad, es decir, si es verdad. Y cuando pensamos acerca del Señor, tenemos que encontrar algunas certezas que nos dan
confianza. Una de esas certezas es la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia. Dice Santiago capítulo 1, 14, que en Él no hay sombras de variación. Es decir, Dios no cambia. Usa un ejemplo de la luna, ¿no? Está hablando de las variaciones de la luna. Ustedes vieron las fases de la luna. La luna es una, pero a veces está en menguante, cuarto menguante, o creciente, o está llena, o es nueva. Está diciendo, ven como la luna. Bueno, Dios no cambia, es el mismo, es inmutable. Y por lo tanto tiene la misma verdad todo el tiempo, porque no cambia. Cuando pensamos en esto, tenemos que entender que Él ha sido inmutable en su consejo. Hebreos 6:17 habla de la inmutabilidad de su consejo, es decir, de todo lo que Él ha hablado. La verdad se establece porque la historia acerca de la verdad, es decir, o acerca de uno mismo. Para hacértelo gráfico, hay un cuento que escribió un griego llamado Esopo, y él contó una historia que quizás algunos de ustedes recuerdan de la niñez. Los viejos, que alguna vez fueron niños, nos contaban la historia del pastor mentiroso. ¿Te acuerdas? Y entonces había en un pueblo donde criaban ovejas y habían puesto un empleado para que cuidara las ovejas. Y este muchacho, que estaba aburrido, corrió hacia el pueblo y dijo, el lobo, el lobo, el lobo. Y claro, toda la gente salió a ayudarlo para correr al lobo, y cuando llegaron a la montaña y las ovejas, no había nada. ¿Te acordás la historia? Y lo repitió 1 y 2 veces y la gente salió para ayudarlo, pero no había nada. Pero la tercera vez el lobo apareció. Y entonces él fue y hizo lo mismo, el lobo, y la gente no salió porque dijo, si históricamente siempre ha mentido, puede que ahora también esté mintiendo. Es decir, el tema de la inmutabilidad es que si Dios siempre nos dijo la verdad y siempre ha dicho la verdad, y esto es la inmutabilidad de su consejo, es decir, siempre habló Dios la verdad, evidentemente ahora también la está diciendo. Cuando el salmista piensa acerca de esto y dice, si hay algo que puedo decir de verdad, él dice, díjenme apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y entonces voy a decir una verdad, todo hombre es mentiroso. ¿Están de acuerdo con esto? ¿O nunca han mentido? Pero claro, esta afirmación, todo hombre es mentiroso, de un hombre que es mentiroso, entra en la duda, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, él dice, Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es el único verdadero. Es el único que siempre nos ha dicho la verdad. Todo su consejo, es decir, las profecías, todo lo que está en el Antiguo Testamento, es decir, históricamente se han cumplido, entonces lo que está diciendo ahora también es verdad. Las cientos y cientos de profecías acerca de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, los detalles de su vida. Miles de palabras acerca de Él que se cumplieron. Él ha dicho la verdad. Su consejo es inmutable. Y entonces agrega en Hebreos capítulo 6, dice, queriendo asegurarlo todavía más, juró sobre su palabra, que ya era verdad. Pero todavía le agregó un juramento para que sea un cerrojo todavía muchísimo más fuerte. Hay un pasaje ahí en Josué 21:45, dice así, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabes por qué a veces la gente no te cree y vos decís, bueno, pero soy una persona nueva? Ahora voy a la iglesia, ahora conocí a Cristo. ¿Por qué ahora no me creen? Porque no hay historia. No hay una historia atrás, todavía no hay un tiempo de veracidad que la gente pueda confiar. Siempre les mentiste.
Date el tiempo para hacer la historia y mostrar que sos diferente. Necesitan ese argumento para creer la verdad. Así que no te apresures, tené paciencia y hacé la historia. Una historia nueva de verdad. Para que todos puedan creer que sí, es verdad. Porque históricamente lo es. Y entonces esta es la certeza que me da confianza al abrigo de Dios, en la seguridad de su palabra. Él no cambia. Pero también en su carácter Él no cambia. A veces mentimos por circunstancias, por estados de ánimos. A veces nos enojamos y mentimos, a veces nos alegramos y mentimos. Yo creo que no hay un día en que no mienta. Pero la inmutabilidad de su carácter, es decir, Él no cambia, dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No ha cambiado. Los estados de felicidad o desánimo, las torturas, nada ha hecho que Él cambie. Su carácter sigue siendo la verdad, sigue diciendo la verdad. En esta confianza la que tenía Pedro cuando, después de haber pescado toda la noche, llegan a la orilla y Jesús les dice, tiren la red a la derecha. ¿Te acordás de ese momento? Y entonces Pedro, revisando quién lo dice, y revisando que siempre había dicho la verdad, desde que lo conocía, no había escuchado más que verdades de su boca. Dice, en tu palabra echaré la red. Porque confía en que siempre había sido justo, siempre había dicho lo correcto. Y en esa verdad Él confía y obtiene la recompensa. A veces Él es inmutable en su carácter. Él no cambia. Dice el dicho, el refrán, en boca del mentiroso, muy bien, lo cierto se hace dudoso. Pero las dudas en la boca del que es sincero se transforman en certezas. Es por eso que necesitamos ir a su palabra, para que las dudas mueran de una vez. Él es inmutable, no cambia. En su conocimiento no cambia. En 1 Samuel 2:3 dice, Él es el Dios de todo saber, es omnisciente. Esto no estoy hablando de un plato volador cuando digo omnisciente. Esa palabra quiere decir que todo lo sabe, que todo lo conoce. Es el Dios de todo saber, por eso tiene la verdad absoluta. Lo sabe todo y sobre todos nosotros. Es por eso que cuando Él habla, no puede ser más pura y más grande. Dice, acrisolada es la palabra de Dios, es tan pura. En Él se transforman todas las cosas en realidad. Su conocimiento es inmutable también. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene que aprender. Por eso no cambia, porque no tiene que aprender nada. Dice en Romanos, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién me dio a mí primero? Dice Dios, para que yo le devuelva. Es decir, no necesita instrucción. Pero nosotros, como tenemos un conocimiento mutable, un conocimiento que cambia, vamos cambiando la perspectiva de la verdad, de nuestra verdad. Una vez escuchaba a Borges en una entrevista, ya anciano y ciego, y el periodista le leía algunos de sus primeros libros y le decía a Borges, usted pensaba así, fíjese esta definición, y se la leía. Y Borges pensaba, dice, sí, yo pensaba así cuando era un joven. Dice, pero ahora no creo tal cosa. Quedó en el libro para siempre. Y después le refería a otra frase y otra vez Borges se sonreía y decía, sí, yo pensaba así antes, pero ahora, es decir, hacemos cosas cuando somos niños y hacemos cosas en la juventud, en la adolescencia, que después por el conocimiento, por la madurez, como muta, como cambia, transforman nuestras verdades. Tengo un amigo de 35 años y él se hizo unos tatuajes cuando tenía 15. Y me decía, ahora quisiera cortarme la piel para sacarme estas cosas que me hice. Pero en su momento él pensaba que era lo más, tenerlo era lo más.
En Corintios capítulo 13, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir, tomaba decisiones. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Es otra persona? No, es Pablo. ¿Qué cambió? Su conocimiento. El conocimiento hace que vayamos cambiando y teníamos decisiones de un tipo y ahora, cuando éramos jóvenes y niños, y ahora tomamos otras. Ha cambiado, nos cambia. Pero lo maravilloso del cerrojo de la palabra de Dios, de la seguridad que nos da, es que Él ya tiene todo el conocimiento. Y como no le queda nada por conocer, no tiene que cambiar su consejo, es el mismo ayer y hoy y siempre. No os unáis en yugo desigual. Y alguno dice, es un consejo viejo. Es el mismo. Por decirte una cosa, de todo lo que Dios nos ha enseñado desde la antigüedad, sigue siendo igual. Y en esa certeza mi corazón descansa, pero también hay otra certeza que da confianza. Y es la imposibilidad de Dios. Qué extraño esto de la imposibilidad de Dios. Porque recién cantamos una canción que dice Dios de imposibles. Y cuando el viejo Abraham y Sara dudaban o tenían alguna pequeña duda sobre lo que Dios podía hacer, la palabra viene, no hay nada imposible. ¿O acaso hay algo imposible para mí? Porque cuando María preguntó acerca de tener un bebé sin tener relaciones sexuales, el mismo ángel le responde, no hay nada imposible para Dios. ¿No es así? Y cuando se trata de las bendiciones y de hacer el bien, cuando se trata de cambiar una vida o transformarla, no hay nada imposible para Dios. Pero la Biblia tiene y habla de una imposibilidad. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que con toda su fuerza y con todo su conocimiento, con todo su poder, con todo lo que es Dios, no puede hacer. ¿Y qué es? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Hay algo imposible para Dios? Mentir. Es una imposibilidad de su carácter, de su esencia. Porque Él ha declarado, soy la verdad. Y entonces hay algo imposible para Él. Cuando Él junta a la gente, dice, ¿quién me redarguye de pecado? Dice, ¿quién me trata de mentiroso? Y la gente, ni sus enemigos podían decir, has mentido. Y entonces habla de Satanás y dice, él es un mentiroso, ha sido un homicida toda la vida, desde el principio ha sido un mentiroso. Y ustedes son hijos de esa mentira. Pero es la verdad. Él es la verdad. Y es imposible. Entonces, en esa imposibilidad tengo mi cerrojo. Estoy seguro. Tengamos un fortísimo consuelo, y habla de esa palabra de las mayores de las seguridades. No solo estoy seguro porque Él dice la verdad, estoy seguro porque es imposible que Él mienta. Y sus promesas son verdaderas, sus promesas son reales. Certezas que dan confianza. Quiero que veas algunos efectos positivos acerca de esta certeza, acerca de esta seguridad que nos da su verdad, que es en sí la verdad. Y dice el versículo 5 que hemos leído, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y he escuchado más de una vez, y por eso estoy enseñando todo esto, en este tiempo de la pandemia, que si vos sos cristiano, que si vos lees el Salmo 91, no te alcanza la peste, y si te alcanza la peste es porque no sos cristiano. No está hablando de eso. Porque cuántos siervos de Dios mucho más piadosos que nosotros se han enfermado, y otros se han ido a la presencia de Dios. Está hablando acá de un beneficio que tiene esta seguridad de estar en su verdad. No temerás.
No está diciendo que no vas a tener, que no va a haber noche o peligros de la noche. No está hablando que no va a haber peligros en el día. La saeta que vuela de día era un peligro en el momento de la batalla si uno tenía el sol en contra. Entonces los soldados se posicionaban siempre el lugar que podía estar a favor, no solo por la declive o por la forma del terreno, sino la posición del sol. Yo tenía que tener el sol encima o a mi espalda. ¿Por qué? No tenía que tener el sol de frente porque si ellos lanzaban las flechas no las podías ver. Era pleno día, pero no las podías ver. Pero si yo estoy del lado de Dios, entonces todo se descubre. No tengo miedo a las saetas, puedo esquivarlas. Él te librará del lazo del cazador, no del cazador. Porque vas a descubrir, vas a ver el lazo, vas a ver la trampa, porque Dios te ilumina con su palabra. Y entonces ves, no, eso es una tentación, me voy para acá, es una flecha que viene de... Pero si yo estoy en contra de Dios, si estoy en contra del sol, si vos manejás en contra del sol, no ves nada. Y entonces te ocurren cosas por las que estás desprevenido. La protección del Salmo 91 no es que te va a proteger de las saetas de día, de los peligros de la noche, no te va a proteger de que no alcances la pestilencia, ni que te alcance la mortandad. Lo que te está protegiendo es del miedo, no temerás. No está diciendo que no va a haber esto, ¿me seguís? Está diciendo no vas a tener miedo. Como consecuencia, los miedos que nos ha donado esta pandemia nos han alejado de la habitación misma de Dios. Es que viviendo bajo su amparo y bajo su cobijo, tengo este beneficio. No tengo miedo. No tengo miedo. ¿No fue esto dirigido por el Espíritu? ¿No habló Sergio y en su oración diciendo, como decía Jairo, muerto de miedo? Ahí Jesús le dice, no temas, cree, cree. Cree solamente. Estás conmigo. Va diciendo el Señor. Es decir que su amparo, tenés seguridad, su palabra te da seguridad. Y el miedo es una evidencia de que estás fuera. Te falta comunión, te falta acercarse, cobijarte en sus alas. Te falta tiempo con la palabra y poder creer. Hay algo práctico en este salmo. Salmo 56, del 3 y 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjate, en el día que temo, no es que no tengo temor y en ti confío. Esa palabra confío habla de en tu palabra, es decir, confío en lo que me dijiste, confío en tus promesas. ¿Cuál es la promesa que me da seguridad? Su presencia, su cercanía. Entonces, cuando tengo miedo, confío en tu palabra y, como consecuencia, dejo de temer. Entonces, tengo miedo, confío en lo que Él me dice, porque históricamente dijo la verdad, porque su carácter es ser la verdad y nunca cambia, porque es inmutable, porque su conocimiento no crece, es el mismo, es todo. Y entonces dejo de temer. Y sigue y agrega, en Dios alabaré su palabra. Qué bueno que tengo su palabra. Porque tengo su palabra, he confiado en Él y entonces en este futuro, como en este presente, no temeré. La libertad que me da su palabra es la libertad de los miedos. Vivimos en un mundo lleno de fobias. Yo no conozco otra generación con tantas mañas y tantas fobias. Y tenemos para hacer libros y antes la gente le temía a 2 o 3 cosas, a la oscuridad, a las arañas, a una serpiente, a la suegra. Y eran 4 o 5 cosas que vos tenías miedo, pero ahora hay tantas fobias. Y parece una competencia por inventarse miedos. Y seguramente alguno de esos se nos pegó por no confiar, por no asegurarnos en la casita y poner el segundo cerrojo. Y poner mi confianza en su boca, en lo que Él dice, lo que sale de su boca, lo que sale de su voz. Los efectos positivos es dejar de temer.
Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará, es la misma palabra que estamos jugando, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin pestes, sin muertes, sin enfermedades, sin quiebre económico, sin problemas familiares. No, ¿sin qué? Sin temor del mal. El mal no te alcanza, porque ¿cuál es el mal? El que provoca la duda, el que lleva desobediencia y que te trae miedo. Pero el que me oye, dice, el que escucha mi palabra, vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando pienso en Jesús y pienso en Dios, pienso en esa perspectiva de que Él puede ver todo, Él puede dibujar todo desde todos los puntos de vista. Él es la perspectiva total de la verdad, pero también es la persona de la verdad. Jesucristo personificó la verdad. Es por eso que cuando Juan habla en el Evangelio, en el capítulo 1, él está hablando acerca del verbo, o sea, el discurso de Dios, lo que Dios dice. ¿Y te acordás la correspondencia? Lo que es. Y entonces habla del verbo, pero dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él está diciendo, vimos a alguien que tiene todas las evidencias de ser el Hijo de Dios. Porque Él sanaba, porque Él levantaba muertos, porque Él curaba leprosos, porque caminaba sobre el mar, porque Él calmó el viento, como escuchamos hoy. Con solo su voz y el chasquido de sus dedos. Pero después dice, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de favor y lleno de verdad. Esto es lo que le fascinó a Juan. Él no mentía. No había mentido en ninguna de sus palabras. Y entonces, aunque vio todo lo maravilloso que Él hizo, todo lo asombroso que hacía, no podía dejar de maravillarse. Él es la verdad. Dice, porque Moisés los dio el testimonio, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es toda la verdad. Y lo maravilloso que esta verdad nos hará libres, como cantamos hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis al Hijo y el Hijo os hará libres. ¿Libres de qué? De miedos. Libres de miedos. En un mundo atacado por la pandemia y por el pánico, Él nos ofrece la libertad de su compañía, de su presencia. Qué interesante, su presencia y su afecto son las cosas que terminan con el miedo. Si uno dice temor, ¿qué es lo contrario? Valor. Pero en la primera carta de Juan habla del temor y lo contrasta con el amor. Y dice, en el amor no hay temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y está hablando del amor entre hermanos, es decir, de darse a los hermanos. Y si todavía tenés miedo de abrazar a alguien, de darle la mano, bueno, todavía no lo hagas. Estás en un camino de perfección, no estoy diciendo que está mal, estás creciendo. Pero la idea es que llegues al punto de no tener miedo porque confías en Él, su presencia, Él te ama. Y no hay nada que pueda sucederte que no esté bajo su control. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en esa carretera que te conduce al cielo tenés que pasar por Él, tenés que pasar por la verdad. Y si sos un cristiano tenés que refugiar, tenés que buscarle, tenés que hacer de la Biblia certezas para tu vida. Un pastor que fue mi mentor, era un hombre que venía de la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de los alemanes. Y él decía, muchos de mis compañeros tenían colgado el Salmo 91 en el pecho, como si fuera un chaleco antibalas, ¿no? Un elemento de protección, un amuleto.
Pero yo pensé, quizás no sea suficiente ese papel para frenar las balas, ¿no? Y de verdad que la gente moría igual y quedaba escrito el Salmo 91, no estaba en eso. Y entonces oré a Dios y dije, tú eres Dios, si estás ahí, sálvame. Y él escapó de 2 campos de concentración y llegó a ser pastor en la Argentina. Porque cuando dije, yo le pedí a Dios, sálvame, le dije, si me salvás, yo voy a dar mi vida para vos. ¿Y sabe qué hizo? Lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios cumplió, es decir, históricamente cumplió. Lo salvó de cientos, de miles, de peligros, de balas, de bombas. Y él dijo, no hay otro destino, tengo que servirle. Pero quizás estás acá y como yo somos mentirosos, hemos dudado tantas veces de Dios y estamos muertos de miedo. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Sabe qué tan cerca está el valor? Está tan cerca como de una oración. Está tan cerca como de pedirle a Dios que te perdone, que entre en tu vida, que te salve, que te dé la confianza de que estás contigo, que Él te ama. Porque la oscuridad seguirá, ¿no? Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Lo sé, lo he certificado. La historia, siempre dijiste la verdad. Pedro, hablando del juicio venidero, dice, la gente no sabe que el mundo del pasado fue sentenciado por el agua y murieron anegado por agua. Y descuidan que el mundo que viene va a ser enjuiciado por el fuego. Esta es la evidencia del pasado, por eso confío que va a ser así. Pero el Señor también te habla y te dice, el que a mí viene no le echo fuera. Vení a mí, dice el Señor, vení al refugio. Escondete en estos cerrojos y confía en mi palabra. Deja de temer. Y abrir el corazón a Dios. Vamos a orar. Y quiero dirigirte, si estás acá por primera vez y nunca tomaste esta decisión, hace una oración, inclina tu cabeza, cerrá los ojos, decirle, Dios, perdona todos mis pecados. Quiero decir como el salmista, todo hombre es mentiroso, yo soy mentiroso. Y hasta me he engañado a mí mismo de que soy bueno. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón, entra en mi vida y sálvame. Quiero vivir en la seguridad de tu palabra, de tu refugio. Esconderme bajo tus alas. Que seas mi defensa, mi escudo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos orando, seguimos con la cabeza inclinada. ¿Cuántos han hecho esta oración? Levante su mano. ¿Cuántos han hecho esta oración? Levanta tu mano y bájala. ¿Hay alguien así que hizo esta oración por primera vez? ¿Que le dijo a Dios, perdona mis pecados? Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a orar por las necesidades. Si hay alguno que tenga alguna necesidad específica que se pueda poner de pie, oramos. Padre Dios, amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por este tiempo especial que tú nos has hablado. Gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Dios, porque tú tienes el control. Padre, nosotros te decimos en esta mañana que te amamos, que te pedimos perdón por tantas veces mentir y te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más mejores hijos tuyos, mejores siervos. Padre Dios, gracias. Queremos
pedirte en esta mañana, Señor, por tantos hermanos que están pasando por enfermedades. Gracias por la mejoría de Patricia, gracias por la mejoría de Gastón. Te rogamos por Paola, por Marianito, que siga sobrando. Te queremos pedir, Señor, por Norma, la esposa de Gustavo, allí en Esperanza, que la tuvieron que internar. Te rogamos que tú pongas tu mano, que hagas un milagro en ella, Señor, que la levantes. Te queremos rogar por Ana, por Damaris, por todos los hermanos que están pasando por el COVID, por todos los hermanos que están aislados. Te queremos rogar, Señor, para que tú los libres, los sanes. Queremos pedirte, Padre, por toda la familia que están en conflicto. Señor, los matrimonios que están divididos, te pedimos que tú los unas. Señor, que tú puedas glorificarte en cada uno de los matrimonios que están pasando problemas, separaciones. Queremos pedirte que los conflictos entre padres e hijos tú intervengas y que pongas un manto de piedad sobre los hogares de tus hijos. Padre Dios, queremos rogarte por todos nuestros hermanos que están esclavos de distintas adicciones. Señor, queremos pedirte por el taller del maestro, por todos los chicos que están internados allí, para que tú los libres, para que tú les des una libertad verdadera. Manifiéstate con poder, Señor, y te damos gracias por todos los hermanos que están luchando y que están saliendo de distintas adicciones. Fortalécelos tú, Señor, fortalécelos tú. Te queremos rogar, Señor, por Salín y Alicia, allí en el taller del maestro, que tú los bendigas, que los cuides, que los fortalezcas, Señor. Te quiero pedir por las obras misioneras, allí en San Vicente, por Raulito y Miriam, te pido que los bendigas. Gracias porque han salido del COVID, Señor, y están bien. Te pido que tú bendigas la iglesia de San Vicente. Te pido por la iglesia de La Guardia, Señor. Hay tantos hermanos que están pasando por el COVID, Señor, por esta pandemia. Yo te pido que tú pongas tu mano de santidad y de cuidado sobre ellos para que puedan pasar esta enfermedad y puedan estar bien. Quiero pedirte por la obra misionera de Oasis, Señor. Quiero pedirte por Gonzalo, por Laura, por cada uno de sus hijos, que tú los bendigas, Señor, que ellos puedan ser fortalecidos en este tiempo, Señor, que tú les saques el estrés, que puedan descansar en vos. Padre Dios, por la obra en Recreo también te pido que tú sigas obrando, que te manifiestes con poder. Quiero poner en tus manos especialmente a Miguel y a Elisa, Señor, que tú los cuides, que bendigas a Elisa, que le quites el dolor de pierna. Quiero pedirte por Gustavo y Esther, que tú los bendigas a nuestros pastores, Señor. Padre Dios, todo es posible para los que creen. Nosotros creemos en ti, por eso es que oramos, por eso es que te pedimos esta cosa. Todos podemos cambiar, Señor, todos podemos cambiar para bien. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores hijos, a ser mejores siervos. Padre Dios, tú conoces cada una de las personas que está de pie aquí en la iglesia. Tú conoces su necesidad, su dificultad, su problema. Yo los pongo en tus manos para que tú los bendigas. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso que pudimos pasar, participando de los símbolos, escuchando tu palabra y ahora hablando contigo, pidiéndote por las distintas necesidades. Nosotros en esta mañana te decimos que te amamos. En esta mañana te decimos que te adoramos, que te necesitamos. Señor, ayúdanos para que podamos tener una semana de victoria. Bendice tu iglesia y bendice todos los hermanos que no han podido venir. Señor, gracias porque para la semana que viene ya se puede abrir el 50% de capacidad del lugar. Así que ya vamos a poder ser entre 150 y 200 personas. Te pido, Señor, que tú nos bendigas como iglesia y nos libres del mal. Te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre del Señor Jesús.